Esos esfuerzos los hacemos porque necesitamos consolidar el espacio público en la ciudad de Cali. Necesitamos entregar más espacio para la biodiversidad, para los corredores ambientales, para el encuentro ciudadano. Pero esta noche no vamos a hablar de ese tema. Esta noche continuaremos con una serie de programas que hemos venido gestionando en relación a un brote epidémico de dengue que tenemos en nuestra ciudad. Es un brote epidémico tipo 2, ya llevamos 5 semanas consecutivas donde se incrementan los casos de dengue y es para nuestro gobierno muy importante que podamos tomar medidas, ciudadanía, instituciones y alcaldía distrital. Necesitamos todos actuar porque tenemos que cuidar la vida de nuestros niños, de nuestros hombres y mujeres, de nuestros ancianos. Necesitamos entre todos ser un equipo suficientemente sólido que impida que este brote del virus del dengue siga creciendo. Sea esta la oportunidad para presentarles a nuestros invitados e invitadas. Esta noche en Diálogos de Ciudad nos acompaña Juan Pablo Rojas, médico de la Universidad Libre de Cali. Cuenta con una especialización en pediatría de la misma alma mater y una en enfermedades infecciosas en pediatría de la Universidad del Bosque. Es magíster en epidemiología de la Universidad Libre y actualmente es estudiante del doctorado en salud de la Universidad del Valle. También está con nosotros Olga Lucía Cuellar Mejía, referente de enfermedades transmitidas por vectores de la Secretaría de Salud Pública de Cali. Es trabajadora social, magíster en educación de adultos y administración en salud. Y finalmente está con nosotros Raúl Corral, médico cirujano de la Universidad del Valle. Es especialista en medicina interna y microbiología de su misma alma mater. Como pueden ustedes ver, estoy con hombres y mujeres que trabajan el tema del dengue, que están en el área de la infectología, la pediatría y que le pueden informar a nuestra ciudadanía en relación a esta enfermedad. Doctor Raúl, buenas noches, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, doctor Iván, ¿cómo está? Me gusta mucho saludarlo y gracias por venir a nuestro programa. A mí también, muchas gracias por la invitación. Raúl, ¿por qué no empezamos, doctor Raúl, contándole a la comunidad qué es esta enfermedad del dengue? ¿Qué es esto? Bueno, dengue, doctor Iván, es una enfermedad viral, entendiendo como virus un microorganismo que es bastante pequeño, pero bastante importante. El virus es de los seres más pequeños. Tienen una característica que es su posibilidad de replicarse dentro de la célula del cuerpo humano. O sea que ellos necesitan, en el caso de este dengue, necesitan básicamente dos contextos. Uno es el vector, porque se conocen como virus transmitidos por vectores, ¿cierto? O sea que necesitan esa fuente de transmisión. Y segundo, necesitan la célula huésped, que básicamente son las células nuestras. O sea que tenemos un vector, un virus transmitido por ese vector, y un huésped que son múltiples mamíferos, porque pues no solo nos infectan a nosotros, sino que infectan aves, infectan reptiles, infectan diferentes animales. La transmisión que es importante tener en cuenta es que no puede haber transmisión entre personas, de persona a persona. Siempre tiene que existir el vector, por lo tanto, muchos de los esfuerzos están encaminados básicamente a evitar pues la replicación del vector. Siempre nos preguntan a veces cuando hay los casos de los pacientes en las casas si me tengo que aislar de mi familiar que tiene dengue. No, no es una infección que se transmita de persona a persona. Tiene que existir el vector para poder que el microorganismo se traslade, para poder que uno se infecte con el virus. Entonces, estamos ante una enfermedad producida por un virus, el virus del dengue. Es una enfermedad que se transmite a través de un zancudo, que es el vector. En este caso estamos haciendo referencia al zancudo Aedes aegypti. El zancudo Aedes aegypti pica a una persona que está enferma, recoge el virus llega al organismo del zancudo, posteriormente pica a otra persona e inocula el virus. Y ese zancudo, que es el que transmite esta enfermedad, no transmite únicamente el virus del dengue. Es un zancudo realmente maléfico que también puede transmitir
el virus del Zika, el virus del chikungunya, que también son enfermedades que hemos tenido en nuestro territorio y por tanto, si nosotros combatimos el zancudo, estamos evitando más de una enfermedad que circule. Y yo quisiera, doctor Juan Pablo, que comenzáramos a contarle cómo se manifiesta esto, cómo debe y cómo puede conocer la comunidad que tiene una enfermedad del dengue. Esa es muy buena pregunta, doctor Jorge Iván. Entonces, las primeras manifestaciones clínicas que inicia en el ser humano comienza con fiebre, y son fiebres que pueden abarcar de 39 a 40 grados centígrados. Estas fiebres se acompañan de escalofríos, sudoración excesiva. También se puede acompañar de dolor detrás de los ojos, dolor retrocular. En los niños uno lo puede identificar cuando aquel niño que antes veía televisión y que ahorita se queja, además de que tiene fiebre y al ver televisión se queja al mirar el televisor, es porque tiene ese dolor detrás de los ojos, que nosotros lo llamamos dolor retrocular. Existe un dolor muscular que es bastante intenso. Este dolor muscular se genera en todo el cuerpo, eso es lo que se llama mialgias. Esas mialgias pueden ser bastante severas y muy dolorosas, que pueden llegar a ser bastante incapacitantes. Además de la fiebre, del dolor retrocular, de las mialgias o dolor muscular, en los niños hay una manifestación muy importante, que cuando se presente fiebre, dolor abdominal, busquémosle dengue. El dolor abdominal en la población pediátrica es un signo que es bastante importante para identificar el dengue. Así que invito pues a los que nos están viendo, si hay personal de salud, para que aprendamos a identificar esos signos y síntomas del dengue. Además de eso, ya cuando hay una carga viral muy alta del dengue, o sea, cuando el virus empieza a replicar en muchas concentraciones, entonces pueden haber manifestaciones mucho más graves, como sangrados. Eso lo notamos que cuando nos estamos cepillando los dientes, vemos sangrados en las encías, que de pronto empieza a sangrar la nariz, se hace deposiciones, popó, y sale un sangrado en la materia fecal, en la orina. Esos son signos de alarma que debemos de correr a un servicio de urgencias lo más pronto posible cuando empezamos con estas manifestaciones. Y ya en las etapas intermedias del dengue hay un brote. Hay un brote que es el famoso brote de islas blancas en un mar rojo. Todo el cuerpo totalmente rojo y hay unos pequeños puntos blanquecinos y por eso se denomina así, islas blancas en un mar rojo. Y las consecuencias más graves que puede llevar las manifestaciones del dengue, entonces es la misma mortalidad, la misma muerte por el dengue, complicaciones que nos llevan a los niños, adultos y ancianos a las unidades de cuidados intensivos. Entonces hay que identificar muy bien todos estos signos y síntomas que hemos venido hablando. Nuestra ciudad, por ser una ciudad cálida, por ser una ciudad donde circula el zancudo Aedes aegypti, es una ciudad que se podría decir es endémica. Habitualmente tenemos eventos de dengue, pero cada cierto tiempo tenemos brotes epidémicos. El número de casos se expande y la enfermedad no significa la posibilidad de la muerte de ciudadanos queridos. Yo quiero que ustedes vean cómo está el comportamiento del dengue en esta nota para seguir hablando de cómo combatir esta enfermedad. El clima de Cali la convierte en una ciudad atractiva para un huésped sigiloso, silencioso y que puede ser mortal. Un diminuto enemigo reconocido con el alias del patiblanco, que tiene bajo amenaza a la salud de los caleños. Hasta el momento, 4.706 personas han sido víctimas de su picadura y contagiados con dengue. Hemos intensificado nuestros controles que tienen que ver con el manejo de los sumideros, con el manejo de las aguas lluvias, que son las que se recolectan a través de ellos, con la capacitación que le hemos realizado a la comunidad. Las comunas más afectadas son las 2, 6, 11, 14 y 21, por lo que se han intensificado las acciones en territorio para hacerle frente a este mosquito transmisor. La administración distrital también ha llamado la atención de los caleños para que se sumen en esa responsabilidad colectiva.
Toda esta situación tiene en máxima alerta a las autoridades, por lo que el alcalde de Cali, el médico Jorge Iván Ospina, declaró la calamidad pública, que contempla una acción intersectorial para hacerle frente al brote y disminuir su propagación. Como pueden observar, ya tenemos 4.700 casos de dengue en la ciudad de Cali, pero también lo hay en los municipios vecinos, también lo hay en el departamento del Meta, en el Caribe colombiano, en el Tolima, y por tanto todos nosotros tenemos que hacer equipo para poder luchar y evitar que las personas sufran. Que alguien pueda fallecer de dengue es algo que podemos evitar. Yo quisiera, doctor Raúl, haciendo una referencia, el doctor Juan Pablo nos hacía más la caracterización de esto que llamaríamos un dengue clásico, pero hay una manifestación muy grave de dengue. ¿Por qué ocurre esa manifestación tan grave y digamos cómo se presenta la misma? Bueno, ahí uno tiene que partir también de que muchas de las infecciones por dengue son asintomáticas, no tienen una sintomatología mayor. Eso puede estar entre un 20 y un 60%. Y el otro porcentaje son las dos características que podríamos hablar, un dengue leve o un dengue moderado y un dengue complicado o severo. Dentro del dengue leve o moderado son las características básicamente de cualquiera de los virus, como lo escribieron acá. Previamente hay una mnemotecnia que le enseñan a uno desde muy chiquito en la facultad, que se llama fiebre quebrantahuesos. O sea que uno comienza a sentir, fuera de la temperatura, la fiebre, el malestar, un dolor generalizado. Y los grandes maestros de la epidemiología del dengue le hablan a uno que el dengue duele de arriba para abajo. Y muchas de las otras infecciones virales duelen del ombligo para arriba. Entonces es muy importante, pongamos lo que se describió inicialmente, que es el dolor de cabeza y ese dolor detrás de los ojos. Esas son como, o sea que esto se comporta como una infección viral. Inicialmente, hagan de cuenta como un virus de influenza, un virus de la gripa, las mismas manifestaciones en la mayoría de los casos. Cuando ya se produce el fenómeno más severo de dengue, entonces lógicamente vienen algunos signos que nosotros llamamos signos de alarma. Dentro de eso están cambio en la esfera mental. ¿Qué es el cambio en la esfera mental? La persona comienza a hablar cosas un poquito incoherentes, ¿cierto? Hace cosas que no había hecho previamente, fuera del dolor de cabeza intenso. Comienza a tener un vómito incoercible. Incoercible es vómito que no cede con el tratamiento local. Y comienza con una manifestación adicional que es el dolor abdominal. El dolor abdominal se produce porque el virus comienza a replicarse en diferentes órganos y afecta estas áreas. O sea que es un fenómeno sistémico dado por la viremia, que hablamos de viremia cuando el virus está circulando básicamente en el torrente circulatorio. Esta circulación en el torrente circulatorio es por pocos días, o sea, en promedio la viremia va entre el día primero de la fiebre y el día séptimo de la fiebre. En ese momento el virus está circulando y afectando los diferentes órganos. Cuando el dengue se complica, entonces uno puede tener, ya repetimos, manifestaciones del sistema nervioso central, caracterizados básicamente por la cefalea intensa. Puede tener manifestaciones del tracto gastrointestinal, caracterizados básicamente por el vómito incoercible o el dolor abdominal, y las otras manifestaciones que ya se han planteado aquí, como son las petequias, a nosotros a veces también algunos de los profes hablan del fenómeno del salmón rojo. O sea, se caracteriza porque esa piel se pone como la piel de un salmón, básicamente. Entonces se presenta esa manifestación. Uno tiene que, en el adulto mayor, estamos nosotros encaminados a el adulto mayor, muy importante que el adulto mayor que comience a presentar cambios en la esfera mental, consulte lo más rápidamente posible. Teniendo en cuenta eso, es muy importante que el adulto mayor tenga sus comorbilidades dentro de metas. O sea, si es un paciente diabético, asista a su consulta externa para que le cuadren su diabetes. Si es un paciente hipertenso, vaya que
le controlen su hipertensión, si es un paciente hipotiroideo, si es un paciente con cáncer, si es un paciente que recibe drogas inmunosupresoras. Porque dentro de las complicaciones graves de estos fenómenos infecciosos y este fenómeno viral es llegar con esas patologías por fuera de metas, o sea, no controladas. Por lo tanto, es un llamado también a que el adulto mayor vaya a sus consultas regulares de la consulta externa y no se abalance sobre los servicios de urgencias, porque es muy importante que si llega con una infección de estas o cualquiera de las otras infecciones, como vimos en COVID, en neumonía comunitaria, es muy importante que esos procesos de base o comorbilidades o esas patologías estén bien controladas. Lo otro que también creo que es importante y en esto para esos adultos mayores también, refiriéndome a eso pues por la especialidad de medicina interna, es que estén bien vacunados, que tengan un programa de vacunación preventiva, porque eso va a ayudar a disminuir no solo la carga que hacemos sobre los servicios de urgencias, sino las posibles comorbilidades que se presentan, porque a veces estos pacientes no solo tienen dengue, no solo tienen esas comorbilidades fuera de base, sino que pueden tener coinfecciones adicionales, otros virus que se transmiten por los mismos Y hemos tenido algunos casos de, afortunadamente, lo de COVID va bajando, ¿cierto? El número de casos está menor, afortunadamente, pero pues se puede volver a presentar por la nueva cepa que está apareciendo en Estados Unidos y que ha aumentado la tasa de hospitalización allá. Y hemos tenido unos pocos casos de coinfección, en las cuales hay dengue y hay COVID. Entonces, si uno tiene dengue, COVID y patologías crónicas de esos no controladas, entonces vamos a tener más riesgo de morbimortalidad. O sea que es un llamado a que asistan a sus servicios de consulta ambulatoria, a que nuestros médicos pongan esos pacientes en metas para que nos ayuden a que la cosa sea menos grave. Como pueden observar, nosotros somos un territorio donde tenemos este tipo de enfermedad transmitida por vectores. Como pueden observar, nuestro clima tropical, las altas temperaturas, los chubascos ocasionales posibilitan tener los criaderos donde este zancudo se multiplica, y multiplicándose la población de zancudos, la posibilidad de que esta enfermedad siga ingresando a nuestros hogares. Por eso, la Alcaldía Distrital de Cali tiene un programa, que es un programa para luchar contra el zancudo, para luchar contra este tipo de enfermedades transmitidas por vectores. Y ese programa lo lidera Olga Lucía Cuellar. Olga, ¿por qué no nos cuentas cómo funciona el programa? ¿Cuáles son las responsabilidades que se adelantan desde la institución para efectivamente controlar las poblaciones de zancudos? Ok, sí, señor alcalde. La Secretaría Distrital de Salud tiene el programa de control integrado del vector, en el cual nosotros en toda la ciudad desarrollamos acciones para controlar las formas inmaduras del vector. Los ciudadanos pueden ver cómo un equipo de 40 operarios está de manera permanente en los sumideros de la ciudad haciendo el control y la aplicación del herbicida para que no tengamos poblaciones de mosquitos adultos en la zona. Esa es una acción de control regular que siempre se permanece en el programa, pero también tiene las visitas a las concentraciones humanas buscando criaderos en los predios, pidiéndoles a las administraciones que hagan un plan de plagas con Código Sanitario Nacional. Tiene la responsabilidad de tener su propio plan de plagas. Nosotros hacemos el control, pero pedimos de todas maneras que estén protegiendo a esa comunidad que está concentrada en ese lugar. También tenemos las acciones educativas, pero hay algo muy importante, y es que nosotros tenemos un método de control biológico muy importante para los ojos de agua, fuentes ornamentales, tanques de agua para lavado. La Secretaría tiene su propio zocriadero, y de esa manera entonces nosotros tenemos una proveeduría permanente de alevinos. Ponemos tres hembras, un macho en cada 200 litros de agua, y allí de esa manera tenemos permanente producción de alevinos, y eso hace un control en las formas inmaduras
importante para ese lugar. También tenemos, por supuesto, las acciones que pide mucho la comunidad y es la fumigación ante los casos de dengue grave, muerte probable por dengue. Entramos al predio, hacemos la fumigación del patio al jardín, nuestros operarios van con su equipo montado en espalda, hacen la fumigación, previamente le dicen al vecino, retírese de su casa, necesitamos que su predio esté desocupado. Es muy importante que la ciudadanía sepa eso, de que la casa tiene que estar desocupada, por supuesto. Le pedimos que saque sus mascotas, nuestro operario entra a la vivienda y hace del patio al jardín todo el tema de la fumigación. Eso y también hace la fumigación en los predios vecinos a ese caso de dengue grave. Y por supuesto también completamos la acción con equipo montado en vehículo en las horas de la madrugada y en las horas de la tarde. Sí, porque recordemos que la Aedes aegypti tiene hábitos diurnos, entonces son las horas de la madrugada y las horas de la tardecita las ideales para hacer la fumigación con equipo montado. Las acciones educativas, por supuesto. Ya vamos a seguir con esto, Olga. Muy importante lo siguiente. Yo quiero que vean esta nota de cómo nace y cómo el zancudo actúa, para que ustedes sin pánico, pero con mucha participación ciudadana, podamos evitar que este brote epidémico siga creciendo. Veamos esta nota y ya seguimos aquí conversando. Okay. Larvas como estas, que fueron halladas en una llanta vieja a la intemperie, se transforman en el mosquito transmisor del dengue, que este año ha contagiado con la enfermedad a más de 4.300 personas en Cali. La zancuda pone los huevos en recipientes con agua reposada, estancada, preferiblemente agua limpia. Sí, puede ser agua de lluvia o agua que hayamos guardado en la vivienda por algún motivo. Esos huevitos se demoran más o menos 2 días en madurar y de allí van a salir unas larvas mucho más pequeñas que esas que tenemos aquí. De allí van a cambiar 4 veces, digamos, como de piel. El ciclo completo de desarrollo dura aproximadamente 10 días, sin embargo, pues dependiendo de las condiciones ambientales, temperatura y humedad ambiental, puede durar menos tiempo, unos 7 días si tenemos unas temperaturas muy altas, o más de los 10 días, que es, digamos, el tiempo promedio que se tiene. Aquí nosotros tenemos una réplica del zancudo, pues es, digamos, para que nosotros lo asociemos con que el zancudo se caracteriza, la zancuda, que es la que nos pica, porque el macho no nos pica, la zancuda nos pica, y lo asociemos con que la zancudita tiene una característica, y es que tiene unas bandas blancas en sus patas, ¿sí? También tiene unas franjas blancas alrededor del tórax, que es esta, digamos, la parte de aquí, y solamente tiene un par de alas. Las recomendaciones generales son saneamiento del medio, saneamiento básico, entonces estar muy pendientes todas las semanas de estar hacer eliminación de la basura, entonces hacer buena disposición de los residuos, correcta disposición de los residuos. Asumirnos como primeros respondientes en cada uno de nuestros hogares. Asumirnos en la responsabilidad de cuidar la vida es fundamental, el mensaje que queremos transmitir desde nuestro programa. Allá donde está usted, profesor, necesitamos que la institución educativa tenga un control de los sumideros, un control de las posibilidades de tener criaderos de zancudos. Allá donde está usted, administrador de la unidad residencial, necesitamos que los entornos de la unidad no tengan criaderos de zancudos, no tengan aguas estancadas, no tengan inservibles. Allá donde está usted, abuelo y abuela, padre de familia, necesitamos que en la terraza de su casa no existan llantas, botellas, inservibles, donde se colecciona el agua y donde está el cultivo del zancudo. Allá donde está usted, joven comunitario líder, donde está usted, presidente de junta comunal, ayúdenos a intervenir los entornos. Se trata de cuidar la vida, de que todos podamos adelantar las labores de saneamiento para que menos personas se nos vayan a enfermar y muy pocas personas tengan el dengue en su manifestación grave que puede llevar a la muerte.
En lo que llevamos de año, 40 casos hemos tenido de personas con la manifestación grave. Por fortuna todavía no tenemos fallecidos, pero necesitamos seguir trabajando. Yo quisiera, Juan Pablo, en esto se ha venido investigando, hay desarrollos de vacunas, ya hay vacunas que se vienen utilizando en algunas comunidades. ¿Cómo son estos desarrollos y en dónde está la importancia de esta inmunidad adquirida con la vacuna? Muy buena pregunta. Ya, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, Europa, ya está aprobada la vacuna de dengue de una empresa japonesa que se llama Takeda. Ya ha mostrado unos muy buenos resultados para aquellos pacientes que ya les ha dado dengue, ¿sí? Como para que se vacunen y no les vuelva a dar dengue con las manifestaciones más graves y los lleve a hospitalizarse, a morir. Y también a los que no les ha dado dengue, también ha mostrado una muy buena efectividad esta vacuna. Así que también es un llamado, además de la parte del saneamiento, que es clave e importante en el control del dengue, seguir investigando, y esta vacuna es bastante promisoria y ojalá que llegue muy pronto para Colombia. Para cerrar nuestro programa de hoy, yo quiero invitar a la comunidad que no exista pánico, pero sí debe haber trabajo, asertividad, movilización ciudadana. Este brote epidémico lo podemos controlar, tenemos todas las capacidades al límite actuando para efectivamente controlar el brote epidémico de dengue en Cali, y seguiremos haciendo programas donde educamos a nuestra comunidad en relación a lo que es esta enfermedad. Con ello terminamos Diálogos de Ciudad. Gracias a ustedes por haber estado conectados. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar